Mateo 24, capítulo 29. Y dicen así las letras. E inmediatamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El verso 34. De cierto, te digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tus palabras son más cortantes que espada de doble filo. Penetra el corazón, al alma, Dios. En esta hora, Señor, habla a este pueblo. Permite que estas palabras, Dios, puedan ser de bendición en este lugar, para entender lo que tú quieres tratar con nuestras vidas. El reloj profético de Dios en estos 20 minutos. ¿Cuál es el tema? El reloj profético de Dios. Qué bueno, puede bajar. ¿Cuál es el tema? El reloj profético de Dios. ¿Por qué hablar de reloj? Si el maestro, en la cita que acabamos de leer en Mateo capítulo 24 verso 36, dice que ni el día ni la hora, no se sabe en el día ni la hora en que él ha de venir. ¿Por qué hablar de reloj si no hay una fecha específica para el advenimiento de nuestro Señor? Perfecto. No conocemos cuándo se producirá su advenimiento, pero sí nos dejó un conjunto de señales y profecías que se han ido cumpliendo al pie de la letra y que trabajan como un reloj profético que al son de sus agujas van anunciando el regreso esperado del Mesías prometido. Al pie de la letra, las profecías bíblicas que apuntan hacia ese gran acontecimiento en que el maestro ha de venir a la tierra se han ido cumpliendo. El reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios depende de cómo vaya el pueblo escogido de Dios, Israel, y cómo va la iglesia del Señor. El reloj que marca los acontecimientos finales. Cuando usted mira cómo va Israel o cómo va la iglesia del Señor, se dará cuenta qué hora es en el reloj profético de Dios. En Mateo capítulo 24, donde acabamos de leer, dice: de la higuera aprended la palabra, la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, reconoce que está la puerta. Israel, el reloj profético. Y en unos minutos quiero hablar de las profecías que se han ido cumpliendo en cuanto a este pueblo. Israel, la simiente de Abraham,
Israel, cuyo nombre lleva en honor de su fundador Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, su primogenitor. Jacob, cuyo nombre significa engañador, que después de luchar con el ángel de Jehová se le cambia el nombre por Israel, que es el que lucha con Dios. Israel, el reloj profético. Aunque Israel estaba en cautiverio en las tierras de Gosén, sumergido entre el fango de Gosén, esclavo de los egipcios, pero pesaba una promesa de bendición sobre ese pueblo. Aunque estaban esclavos en Gosén de Egipto, promesa de bendición a su progenitor Abraham. Se le había dado la promesa en Génesis capítulo 2 verso 3. Jehová había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel, el reloj profético de Dios. Vaya conmigo, no se preocupen. Usted va a entender hasta dónde yo quiero llegar. Israel, quien despreció al Mesías prometido. Pero ese desprecio de Israel abre la puerta en cumplimiento a la promesa dada a Abraham del pueblo no israelita. Israel, que la palabra dice en Juan capítulo 1 verso 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Israel, en cuyo desprecio al Mesías provocó el destierro de este pueblo, lo que se conoce escatológicamente como la diáspora judía o la dispersación del pueblo. 2000 años disperso por todas las naciones. Jesús había profetizado esto en Mateo capítulo 23, 37. Jesús se paró frente a la puerta de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados apedreas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina juntas sus polluelos debajo de sus alas y no lo quisiste? De cierto te digo, no me veréis hasta que no diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y otra cosa, Israel, hoy tu casa es dejada desierta. 2000 años de dispensación judía. Se desató una persecución del Imperio Romano hacia Israel. Se desató una persecución de Adolfo Hitler, el endemoniado emperador alemán, que mató 6 millones de judíos y fueron esparcidos por todos los confines de la tierra. En cada metro, en cada pulgada de la tierra llegó un judío, cumpliéndose la promesa dada a Abraham, que en ti serán benditas toda la tierra. El judío se identifica con la palabra, y donde llega un judío es de bendición. Al ser esparcido por toda la tierra, entonces llevaron lo que es la palabra por toda la tierra en cumplimiento de esta bendición. El reloj profético de Dios. Lo que está sucediendo no es una casualidad. Todo está plasmado en un diseño. En Dios no hay coincidencia ni casualidad. Todo tiene que irse cumpliendo paso a paso.
Después de Israel estar 2000 años dispersado por todas las naciones. En cada nación habían israelitas. Aquí desembarcaron. ¿Cuántos levantan su mano? Terminamos, ahora nos escuchan. En cada nación habían judíos. El judío estaba por toda la tierra. En el 1933, aquí llegaron varias embarcaciones judías en Sosúa, Puerto Plata. Cuando entraron aquí desfavorecidos, porque estaban siendo perseguidos en su tierra y tuvieron que dejar su tierra, algo profético que le había sido profetizado. Cuando llegaron aquí a Puerto Plata, los recibieron con gran gozo, le dieron casa, lo acotejaron y se postraron en tierra y dijeron Sosúa, que en hebreo es amigo de Dios, y bautizaron a Sosúa, Puerto Plata, como la cuna que recibió el pueblo judío. Pueblo bendito, República Dominicana, porque el que te bendijere será bendito y el que te maldiga será maldito. En 1948, en cumplimiento con la profecía divina, el reloj profético de Dios, Israel estaba disperso en todas las naciones. Pero no hay casualidad. Miren, dice la palabra del Señor, como cumplimiento profético de la restauración de este pueblo. Si tu destierro, hablando a Jeremías y a Nehemías, si tu destierro fuere hasta los últimos confines de la tierra, yo os juntaré en Sión y volveré a unificarlo aquí, en el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Ezequiel se puso de pie frente a un valle de huesos secos, el Israel muerto, y el Señor y le preguntó, ¿y vivirán esos huesos? Y el Señor le dijo, profetiza, profetiza y vivirán. Y profeticé como me fue mandado. Promesa de restauración de Israel. En 1948 la ONU firma acuerdo y declaran que Israel vuelva a su tierra otra vez. Cuando regresan los judíos a ocupar la tierra de Palestina, allí los árabes se reunieron en una coalición y dijeron, y vuelven esto, hay promesas que están en el reloj profético de Dios. Cuando Rebeca tenía a sus dos hijos en el vientre, a Jacob y a Esaú, y la guerra en el vientre, dijo, ¿y qué es lo que tengo aquí? Le fue dicho, dos naciones tiene ahí, y la mayor servirá al menor. Israel, el más pequeño en Medio Oriente, pero hay que respetarlo, porque las manos del divino creador está con ese pueblo. 1948, regresan todos los judíos a su tierra natal. Se arma una coalición de todo el pueblo árabe contra Israel. 1960-63 se produce la guerra de los 6 días. Toda la coalición árabe contra Israel. Israel lo aplastó en 6 días. Porque el reloj profético de Dios, nadie puede detener el cumplimiento profético de Israel. Como vaya Israel, va en la profecía. Ya en Israel, búsquelo, usted que investiga tanto y chatea tanto. En Israel ya está el diseño para la construcción del tercer templo en Israel. ¿Y qué es esto? Y tuvo su primer templo, el templo construido por Salomón, allá en Primera de Reyes, capítulo 6.
destruido por el imperio babilónico, y luego del regreso de Israel del cautiverio, al mando del gobernador Zorobabel, Nehemías y Esdras construyen el segundo templo. Ese segundo templo fue donde el velo del templo se rasgó en dos. Ese segundo templo construido fue el que Jesús se puso frente a él y le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribado aquí. En el año 70 después de Cristo, Tito Flavio, emperador romano, destruye el templo de Jerusalén. Segundo templo destruido. Es imposible levantar un tercer templo de adoración, porque dice Daniel 9:27 que para la 70 semana profética de Daniel habrá cesado el sacrificio, el sacerdocio y el éfod. Entonces, pastor, en ese templo que está previsto a construirse, ¿a quién van a adorar? Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, que se sentará en el templo, en el lugar santo, y pedirá que se le adore. Miren, hay un conflicto grande en Israel. Hay un conflicto fuerte en Israel. Todos los países árabes tienen problemas en Israel. Y alguien me dijo: ¿y cuál es la solución en Israel? La solución del conflicto que hay en Medio Oriente. Observe lo que está pasando en Medio Oriente, el reloj profético. La solución del conflicto en Medio Oriente es que se va a desatar cumplimientos proféticos que están en la palabra del Señor, que a lo mejor por razón de tiempo no podré describir. Miren, amado, dije que como vaya Israel y como vaya la iglesia, así está a punto de ocurrir el gran esperado evento, la manifestación del anhelado, del deseado de las naciones. Aunque hoy ya no se predica el Cristo que viene, pero viene. Hablamos de que Israel es reloj profético, lo que resumí, pero miren, como vaya Israel y como vaya la iglesia, indica qué va a pasar, indica las agujas del reloj profético. Miren, Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Amados hermanos y amigos, el amor se ha enfriado a tal punto que ya nadie cree en los evangélicos. Hemos perdido la credibilidad delante del pueblo, y dicen por ahí que es mejor prestar a un impío que un evangélico. El siervo es gerente de un banco y sabe lo que estoy hablando. Usted sabe lo que el reloj profético de Dios. Usted sabe lo que dice Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación en el lugar santo de Dios. Voy duro, amado, voy duro ahí. Cuando veáis la abominación en el lugar santo de Dios. Esa es la señal de la iglesia. La abominación en el lugar santo. Voy aquí. Cuando en la iglesia usted vea músicos que le tocan a Dios y le tocan al diablo, el reloj profético de Dios. Cuando usted vea la señal profética de la iglesia. Sí, ¿dónde tú estás? Súbemelo. Adora al Señor. Ya es tiempo de estar
metido adentro de la iglesia. Evangélicos que se parecen a los impíos de ahí afuera. El reloj profético de Dios. Cuando usted vea que este evangelio ha sido cogido de mercado, el reloj profético de Dios. Gente que han cogido este evangelio de mercado y le venden este evangelio al mejor postor. Y si tú no me das tanto, no predico. El diablo se lo va a llevar. El reloj profético de Dios. Óyeme bien. Óigame bien. Óigame bien. En el siglo XV, Martín Lutero, frente a la puerta de Wittenberg, clavó 95 tesis de cosas que estaban ocurriendo en la iglesia en ese momento, de corrupción adentro de la iglesia. Las 95 tesis de Martín Lutero. Yo estoy haciendo una tesis en la universidad donde estamos trabajando eso. Las 95 tesis por las que Martín Lutero luchó, por las que murieron tanta gente, está metida dentro de la iglesia hoy. Está metida. ¿Cuánta sinvergüencería en el altar de Dios? ¿Cuánta abominación en el lugar santo? ¿Cuánta fornicación en el lugar santo? ¿Cuánta inmundicia en el lugar santo? Esa es la señal del reloj profético de Dios. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Jonás, el profeta Daniel, perdón. Martín luchó por la venta de indulgencia, por la venta de la salvación, por la venta del mensaje. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy? Siembra ahí, pacta ahí. Gente que están feyendo, mira, gente que se plantan a tratar contigo. ¿Cuánto es que tú me vas a dar? ¿Cuánto es que tú me vas a dar para esa actividad? ¿Y qué es lo que es? Esto es tu negocio. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Oye lo que dice la palabra. Oye lo que dice la palabra. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquellos que han cogido este evangelio de mercado, aquellos que están vendiendo este mercado, que no vayan a buscar corona y salvación, pues ya tú tienes tu recompensa. El reloj profético de Dios. Usted me está hablando de la aprobación de leyes que van en contra de la naturaleza del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ya la Biblia me lo había dicho. En los postreros días cambiarán el uso natural, porque Dios lo ha entregado en una mente reprobada. Y usted me dirá, pero eso ahí afuera, pastor. Hay gente que se parten en el altar también. Aquí adentro hay de ellos también. El reloj profético de Dios está a punto de ser levantada la iglesia. Nadie está esperando al Mesías. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Ya no se predica el mensaje Cristo viene. Usted sabe por qué no se predica el mensaje Cristo viene. Porque eso no vende y usted es un comerciante de la palabra.